Buenas tardes, amigos y amigas del blog de Fast Love. Hoy tenemos un lujazo, hoy tenemos un lujo sencillo, austero, pero muy brillante, que es tener a la antropóloga Yayo Herrero. Hola Yayo, encantado, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantada yo también. Bueno, os presento brevemente a Yayo. Me va a pasar un poco como con Fernando Valladares o con Antonio Turiel. Es que voy a tener que resumir mucho su currículum porque si no nos tiraríamos aquí un buen rato. Yayo es antropóloga, es ingeniera técnica agrícola, es diplomada en ciencias de la educación, formas parte de la Fundación FUEM, de Ecologistas en Acción, de la cooperativa Garúa, formas parte del consejo editorial de Contexto, de la revista CTXT, y además es autora o coautora de varios libros, como por ejemplo La Gran Encrucijada o el más reciente Los Cinco Elementos. Y bueno, por todo esto y muchísimas más cosas, es uno de los referentes del ecofeminismo a nivel europeo. Eh, yo quería proponerte un poco una encerroncilla y un jueguecito para empezar, porque creo que igual así conseguimos que esto tenga un dinamismo diferente y además creo que puede servir como para entrar en materia de una manera, pues eso, jugosita. Y te voy a ir proponiendo una serie de palabras y de términos y me gustaría si puedes sintetizarme lo primero que te venga a la mente, pues eso, en 4, 5, 6 frases de cada uno de estos términos que además guardan relación un poco, el primero con el segundo, el tercero con el cuarto. Así que empezamos. ¿Te parece la palabra decrecimiento? ¿Qué te sugiere la palabra decrecimiento? Bueno, es para mí un dato. El decrecimiento no es más que la inevitable caída del guindo de darse cuenta de que queramos o no queramos, los seres humanos vamos a tener que vivir con menos energía o menos materiales y viene dado por la reducción inevitable, insisto, de la esfera material de la economía. Quiero decir con esto que para mí decrecimiento no es ni un programa político ni una propuesta ética, sino el contexto y el dato de partida en el que podemos desarrollar proyectos políticos y propuestas éticas que tendrán que contar con ese inevitable crecimiento y que desde mi punto de vista tienen que estar basados en el reparto de la riqueza, en la suficiencia y en el cuidado de la vida. Genial. Pues el término un poco opuesto es Green New Deal o Pacto Verde. Bueno, pues es un pacto que depende de que esté basado o no en el dato del decrecimiento, puede tener sentido y servir para la sostenibilidad de la vida o no. Es decir, un Green New Deal, es decir, un pacto verde que se apoye en la inevitable reducción de la esfera material de la economía y que se centre en el reparto de la riqueza y en el cuidado de todas las vidas, puede ser una propuesta política muy interesante. Un Green New Deal, que desde mi punto de vista es lo que ahora mismo es mayoritario, que no tenga en cuenta esa reducción de la esfera material de la economía y que se base simplemente en hacer la economía ahora mismo en lo que aparece como teñido de verde, pues puede ser una propuesta de nuevo crecimiento que se basa en el greenwashing, pero que no conduce, pues digamos, a esa justicia o esa sostenibilidad de la vida. Genial, pues enlazando maravillosamente bien con greenwashing, el siguiente término es COP26. Bueno, COP26 es la enésima ocasión en la que un montón de países, un montón de gente también de los movimientos sociales y sobre todo y numéricamente una abrumadora cantidad de agentes de los lobbies económicos se reúnen, unos con la intención de avanzar en la lucha contra el cambio climático y otros con la intención de frenar cualquier tipo de cambio que haga frente de verdad al cambio climático, ¿no? Y desgraciadamente pues es un encuentro en el que se ha vuelto a escenificar que en el mundo de las instituciones de momento hay poca capacidad para hacerle frente a un problema descomunal y también para visibilizar que cada vez hay más gente organizada que busca otras vías para ver cómo afrontar digamos, ese calentamiento global que junto a otros problemas como el extractivismo, la pérdida de biodiversidad, marcan inevitablemente lo que es nuestro presente y lo que va a ser el futuro, marcan de alguna manera eso que Isabel Stengers ha denominado la intrusión de Gaia, ¿no? Y es el hecho de que la naturaleza se ha constituido, lo ha sido siempre, pero ahora es evidente, se ha constituido como un agente político con el que no es posible negociar, ¿no? Genial. Y el término un poco para un poco contrastar con esta COP26 sería desobediencia civil. Bueno, desobediencia civil ha sido uno de los motores
que han hecho progresar a los seres humanos la adquisición de sus derechos y que han hecho avanzar hacia dinámicas emancipadoras, ¿no? Y la desobediencia civil no es más que la articulación de la gente, la organización de la gente para ser capaces de ponerle freno a actitudes, a propuestas políticas, a prácticas, a ambiciones, digamos que sitúan el crecimiento de los negocios y el crecimiento del poder como única prioridad, dejando abandonada a un montón de gente. Desobediencia civil, desde mi punto de vista, es ahora mismo para mí un instrumento, condición necesaria, quizás no suficiente, pero condición necesaria para poder darle un vuelco a esta dinámica de guerra contra la vida en la que estamos instaladas. Genial. Vale, siguiente término, bulo. Bulo. Bueno, pues un bulo es una noticia que es falsa y que se extiende muy rápidamente, fundamentalmente por dos motivos en este momento. Uno absolutamente tecnológico, que es la capacidad que ofrecen las redes sociales para difundir información de una forma muy rápida y con poco contraste. Y en segundo lugar, porque suelen ser noticias o informaciones que conectan muy bien con lo que mucha gente quiere oír, ¿no? Y por tanto le hacemos un acomodo rápido. Un bulo es algo además que hace chocar frontalmente lo que es la información científica, lo que es los datos que son resultados de estudios o de una reflexión profunda, con lo que es la mera ocurrencia del momento, ¿no? Y es, desde mi punto de vista, ahora mismo una de las mayores amenazas que existen para que la democracia pueda ser una realidad, ¿no? Es decir, la democracia se basa básicamente en la capacidad de dialogar, en la capacidad de dialogar desde la diferencia, pero para poder dialogar desde la diferencia al menos hay que pisar un suelo de hechos comunes, ¿no? Digamos que cuando el suelo de hechos sobre el que pisa cada cual es radicalmente contrario y radicalmente distinto, las posibilidades de dialogar y de encontrar consensos se dificultan enormemente. Pues justo hablando de uno de esos peligros, yo había relacionado la palabra bulo con la palabra, bueno, el concepto fascismo, extrema derecha. Bueno, en este momento la ultraderecha o en la expansión de la extrema derecha es una de las respuestas políticas que surgen cuando no se quiere mirar cara a cara el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía como contexto y cuando además la prioridad, digamos, de la política no es la satisfacción de las necesidades de todas las personas en condiciones de dignidad, ¿no? Es decir, cuando no asumes el decrecimiento de la esfera material de la economía y el reparto de la riqueza y de las obligaciones no son la prioridad política, lo que surge son neofascismos, miradas ultraderechistas, que lo que hacen es pretender sostener el mismo sistema de poder a la vez que se señala a falsos culpables que se convierten en enemigos perseguibles, mientras que mientras un montón de gente mira a esos falsos enemigos, lo que va sucediendo es que se sigue perpetuando una tremenda desposesión de las mayorías al servicio de los privilegios de sectores cada vez más pequeños. Vale, pasamos a dos términos igual más positivos. Renta básica. Bueno, la renta básica universal es una de las propuestas, no es un fetiche, pero es una de las propuestas que pueden ayudar a que las personas satisfagan sus necesidades básicas sin depender necesariamente del empleo. Ojo que digo empleo y no trabajo, ¿no? Es decir, el trabajo no se puede prescindir de él, no hay vida humana posible sin trabajo, porque trabajar es interactuar con los bienes fondo de la naturaleza para producir todo lo que necesitamos para estar vivas, al igual que trabajar es hacer todo lo necesario para que los cuerpos se mantengan con vida. Un cuerpo, una persona es un ser vulnerable que básicamente necesita atender, o sea, básicamente es un ser necesitado a lo largo de toda su vida. Todos los seres
humanos tenemos necesidades y el único que no tiene necesidades es el que está muerto, básicamente, ¿no? Entonces, digamos que la atención a esas necesidades humanas tiene que estar absolutamente en el centro, y la renta básica puede ser una de las estrategias que ayude a ello, ¿no? Desde mi punto de vista, no se contrapone al trabajo socialmente garantizado. Desde mi punto de vista, no se contrapone digamos, al cuidado y al reconocimiento de todos los trabajos necesarios para sostener la vida, pero es un elemento que, sin lugar a dudas, puede permitir desvincular esa satisfacción de las necesidades del empleo y puede hacer nuestras sociedades mucho menos empleocéntricas. Justamente el término que iba después era trabajo garantizado, con lo cual, Sí, de alguna bueno, manera... bueno, el Sí, sí. trabajo socialmente garantizado yo creo que también tiene chicha. Yo creo que vivimos en un mundo en donde el trabajo está socialmente garantizado. No hay más que ver, por ejemplo, el trabajo de cuidados. En las manifestaciones del 8 de marzo, un lema recurrente es: queremos empleo, trabajo nos sobra, ¿no? Porque hay mucho trabajo que no se llama empleo, ¿no? Es decir, hay una enorme cantidad de trabajo socialmente necesario que es preciso hacer, que es el trabajo que sirve para obtener aquello, para producir aquello que garantiza la satisfacción de las necesidades humanas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que a veces en las propuestas de trabajo garantizado, el trabajo que se pone en el centro no es el socialmente necesario. Por ejemplo, se llamó trabajo socialmente garantizado al plan E que puso en marcha Zapatero durante la crisis de 2007, y el trabajo socialmente garantizado fue hacer un montón de carreteras o de infraestructuras que no hacían falta, que no eran necesarias, ¿no? Es decir, la clave de un trabajo socialmente garantizado que sea compatible, armónico y complementario a la renta básica universal es precisamente que sea socialmente necesario, y para eso hay que preguntarse qué necesidades hay que satisfacer y qué es entonces lo que hace falta producir para satisfacerlas. Genial. Vale, pues ya vamos llegando un poco a la recta final del juego y luego ya entraremos en una parte del debate que no tendrá tanto rigor de tiempos. La siguiente palabra es ecoansiedad. Bueno, ecoansiedad desde mi punto de vista es una respuesta absolutamente sana ante un problema grave, que es el haberle declarado la guerra a la vida y las consecuencias que ello tiene, ¿no? Yo siempre planteo, siempre me parece que el miedo, que vivimos en una sociedad que rechaza absolutamente cualquier forma de miedo, cualquier forma de malestar, cualquier forma de ansiedad. El miedo o la ansiedad pueden ser, o pueden, de hecho son, respuestas absolutamente necesarias y sanas ante aquello que detectamos que pone en riesgo la vida, que genera más incertidumbre de la razonable, y que nos sitúa en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Sin miedo no hubiera sido posible la evolución de nuestra especie. Sin miedo no existirían ni los sindicatos, ni existirían, por ejemplo, determinadas fórmulas sociales que sirven para asegurar la vida, ¿no? La ecoansiedad es, digamos, el sentimiento de malestar que de repente sentimos muchísimas personas cuando nos damos cuenta de que nuestras formas de organizar la vida en común directamente son contrarias a las bases materiales que permiten que esta vida en común se pueda mantener, ¿no? La ecoansiedad se transforma en un problema grave, desde mi punto de vista, cuando se vive en solitario, cuando no se encuentran fórmulas para salir de ella, cuando no somos capaces de atisbar horizontes de deseo que puedan ser compatibles con los límites físicos en los que vivimos, y entonces se convierte en una verdadera enfermedad. Cuando la ecoansiedad o la angustia por estarnos cargando el planeta que nos sostiene se convierte en instrumento de articulación, en instrumento de conexión, en instrumento de desobediencia civil, en instrumento que permite de alguna manera organizarnos con otras personas para ponernos en marcha hacia la generación de unos mundos alternativos en donde todas quepamos, la ecoansiedad cumple un papel
absolutamente deseable, ¿no? Para mí lo problemático es que en este mundo del ansiolítico y del intentar quitar cualquier malestar, el problema sea la ansiedad, la ecoansiedad, y el problema estructural no sea, por ejemplo, el cambio climático o la crisis ecológica. Es decir, cuando es el síntoma o la consecuencia lo que se convierte en el principal problema a tratar, dejamos sin abordar los problemas estructurales y entonces la ecoansiedad como mecanismo de alerta, como mecanismo que avisa de que algo no va bien y que algo tenemos que cambiar, se transforma en absolutamente inútil, ¿no? Genera malestar, pero un malestar inútil. Vale, pues el siguiente término para un poco contraponer al anterior es ecofeminismo. Bueno, ecofeminismo no es más que una corriente de pensamiento y un movimiento social que desde mi punto de vista suponen una verdadera cosmovisión. Son una cosmovisión, una forma distinta de mirar el mundo. Y una forma distinta de mirar el mundo que lo que hace es poner en el centro y como absoluta prioridad el sostenimiento de vidas buenas para todas las personas y también para el resto del mundo vivo. Es un movimiento y una corriente de pensamiento que reconocen que somos un animal especial, pero un animal inserto en una trama de la vida de la que formamos parte y que reconoce además que una a una somos absolutamente vulnerables e incapaces de sobrevivir si no es porque hay otras alrededor que dedican tiempo a hacerse cargo de nosotras, sobre todo en algún momento del ciclo vital, ¿no? El ecofeminismo, por tanto, es un movimiento que nos puede permitir reorientar el conjunto de las prioridades sociales, que nos pueden permitir mirar la política, mirar la economía y mirar la cultura, no desde la prioridad del crecimiento económico, no desde la lógica sacrificial que defiende que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca, sino desde la prioridad radical de sostener las vidas y, por tanto, desde la obligación de hacernos cargo unas de otras. Genial, pues prácticamente yo creo que ya hemos acabado. Hay dos términos que sí que quiero que me comentes qué te sugieren, porque sé que es un tema que te parece interesante y a mí me parece tremendamente interesante. Y es el tema de utopía, distopía, en qué nos movemos. Tenemos que caer en este tipo de dicotomías. Parece mentira que diga yo esto, que te estoy poniendo un poco en el juego de caer en ellas, pero ¿qué te sugiere el tema de las utopías y las distopías? Bueno, yo creo que en este momento, fíjate, son cosas absolutamente complementarias desde mi punto de vista. Por un lado, la distopía nos está obligando o nos puede obligar a mirar cara a cara la realidad, ¿no? Es decir, desgraciadamente, la narrativa del momento distópico que estamos empezando a vivir y que si no hacemos nada se nos pone delante de la cara es como una sacudida importante para despertar. Muchas de las cosas que ponemos de manifiesto que hay que hacer desde la perspectiva ecosocial y de la crisis ecosocial, como es, por ejemplo, adoptar modelos de vida mucho más suficientes, bueno, pues habrá personas que asuman una autosimplicidad voluntaria y que la vivan con felicidad, pero tenemos otras muchas personas que nos hemos criado, que nos hemos educado bajo la lógica de esa administración, de esa droga dura que supone el capitalismo y que a priori no veamos en la autosimplicidad voluntaria como un horizonte o un esquema de vida mejor, ¿no? En esos casos, yo creo que mirar cara a cara lo que tenemos delante puede ser un buen estímulo para entender por qué aprender a vivir en condiciones de mayor suficiencia o que haya algunas personas que nos podamos permitir vivir con menos, otras necesitarán más, obviamente, puede ser un buen revulsivo, es decir, ver lo que tenemos delante, si no somos capaces de desencadenar otras dinámicas distintas, pues puede ser un buen revulsivo para hacerlo, ¿no? Ahora bien, la distopía corre el riesgo de convertirse en algo tremendamente conservador, ¿no? Porque un horizonte distópico sin entender o sin valorar las relaciones comunitarias, las relaciones de apoyo mutuo, se puede convertir en una cosa que nos repliegue, que genere repliegues tremendamente identitarios, que haga que las personas se encierren para proteger su propia vida y se desentiendan de las demás o desencadenen mecanismos de lucha de todos contra todos, o simplemente que llegue un momento, como decía el filósofo, ¿no? que nos sea más fácil asumir el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es decir, que lo horrible
se nos puede llegar a hacer muy común, sobre todo cuando lo percibimos a través de las pantallas, que siempre tienen, por mucho poder de resolución que tengan, siempre tienen ese elemento al que lo más interno de nuestro cerebro se defiende, ¿no? Es decir, interpreta como algo no real del todo o algo lejano, ¿no? Por contra y por tanto, a la vez, la utopía es absolutamente necesaria. Es decir, una vez analizado y sabido que vivimos realidades ya para muchas personas distópicas, la utopía se conforma como eso. A mí me gusta mucho como la definía Paulo Freire, ¿no? Como aquello que es inédito pero es viable, aquello que no ha sucedido pero nos podemos encaminar hacia ello, ¿no? Y la utopía, por tanto, consistirá en el establecimiento de un horizonte de deseos que puedan ser compatibles con los límites físicos de la Tierra, ¿no? Un horizonte de deseo en donde nos encaminemos a vidas que nos parezcan deseables y perseguibles, con la asunción de ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Por tanto, desde mi punto de vista, probablemente ambas sean completamente necesarias en este momento y complementarias. Sí, de alguna manera es como que caemos en el dualismo, ¿no? O una cosa o la otra, pero en casi cualquier aspecto de nuestras vidas. Y de esto nos aleja de la complejidad del mundo y de cómo reaccionar ante los problemas que se nos presentan. Y una de las cosas que has ido diciendo que me parece que es muy interesante remarcar es, claro, decías, el bulo, lo que la gente quiere oír. Y de repente me viene a la mente una frase de Walter Benjamin que a mí como que me persigue mucho, que es la de, ¿no? El mayor error que habían cometido los obreros alemanes era que pensaban que nadaban a favor de la corriente en cuanto al desarrollo tecnológico y no se estaban dando cuenta de que ese desarrollo tecnológico que les vendía la gran maquinaria les obligaría a ese expansionismo de ya no te da con tu territorio, tienes que ir a por el de al lado, invadir Polonia, Checoslovaquia y lo que sea. Y de alguna manera estamos en esa situación, es decir, la gente no quiere oír que hay que reducir porque también de alguna manera esto supone bueno, es un elefante en la habitación, yo creo que la mayoría de la gente lo ve, pero reaccionar ya es más complicado porque supone un reformateo de tu propia vida que la mayoría de la gente no está dispuesta a asumir. Y ahí es donde yo creo que tenemos el problema más grande, es cómo hacer deseable esto, ¿no? Sí, Tenemos... sí, bueno, no sé si la gente no lo quiere asumir, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, que durante la pandemia hemos vivido cosas verdaderamente curiosas, ¿no? Es decir, yo conozco bastante gente que dentro del horror de lo que ha sido encerrarse además, bueno, pues ha experimentado unos días sin acudir a trabajos que en muchos casos son terriblemente duros y poco motivadores para muchas personas, me refiero a los empleos, ¿no? Bueno, ha habido tiempo para hacer otras cosas. Bien, es verdad que estoy hablando de la gente que tenía la seguridad de tener un empleo, que no tenía miedo a no comer al día siguiente o que no se ha visto confinada con su maltratador, ¿no? Es decir, que hay muchísima otra gente para la que es un auténtico drama. Por otro lado, también estamos viendo ahora mismo cómo se está produciendo, sobre todo el fenómeno es en Estados Unidos, pero también en algunos lugares de Europa, el rechazo de mucha gente a volver a puestos de trabajo absolutamente precarios, ¿no? Es decir, como un momento de pequeña lucidez de decir, ostras, es que mucho de lo que tenemos delante es terriblemente duro, terriblemente precario, ¿no? Yo, para una cosa que estaba viendo hace poco, pues que estaba trabajando hace poquito, estaba viendo el terreno, por ejemplo, de la comunidad autónoma de Murcia, convertido territorialmente en una verdadera zona de sacrificio, ¿no? Y con un montón de rechazo o miedo a qué pasaría si le pones freno al regadío ilegal, qué pasaría si le pones miedo a los productos químicos, y a la vez en esa zona de sacrificio resulta que tenemos las tasas más altas de infertilidad masculina, las tasas más altas del Estado en violencias machistas, la menor renta per cápita de todo el Estado, unas incidencias de las más altas del Estado en cáncer y en enfermedad. Es decir, que muchas veces cuando un territorio se convierte en una zona de sacrificio, la vida de las personas que viven en él son también vidas sacrificadas, ¿no? Pero cuesta verlo, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que tenemos
pues un trabajo importante que hacer, igual que ahora mismo con el freno a las cadenas de suministro global. Bueno, pues seguimos hablando de los ecologistas, queréis frenar y vais en contra del desarrollo, cuando lo que estamos viviendo es la explosión de la pura bulimia capitalista. Es decir, lo que estamos viviendo no es el resultado de políticas que protegen la vida ecologistas, sino el resultado de la expansión capitalista sin límites que destruye sus propias condiciones de existencia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que necesitamos, y es verdad que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, necesitamos poner todas estas cosas delante, y en el fondo, cuando antes decía que el ecofeminismo es una cosmovisión, es porque hay otra cosmovisión religiosa, que es la del crecimiento, ¿no? Que es esa cosmovisión que dice que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca, ¿no? Y eso es una lógica, bueno, ya dijo Polanyi en su momento que el capitalismo desregulado tenía una lógica peor que el peor de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Hay que hacer casi una labor de apostasía bestial de todo esto para conseguir que de alguna manera se vaya viendo, ¿no? Sí, sí, la iglesia del perpetuo crecimiento que Sí, decíamos sí, algunos. totalmente. Sí, sí. Hablando de minutos de lucidez, están empezando a darse, según qué cosas que parecían imposibles. El otro día, por ejemplo, en el New York Times, no era mucho, apareció la palabra de crecimiento y además muy bien relacionada. El titular era el de crecimiento como salvador del planeta, que es una expresión que ya pues, nos puede gustar más o menos, pero oye, se está empezando a abrir el debate. Las filtraciones del IPCC también han mostrado escenarios que son radicalmente de reducción del uso de energía y de materiales para en horizontes de 10 años, como mucho, cerrar todas las plantas de gas y carbón. Esto es la filtración esta que se va a confirmar si se sostiene esto en el informe final en marzo del año que viene, pero que sí que en cualquier caso ya es una muy buena señal de que parte de la comunidad científica está hablando de esto. Es como el primer paso necesario, pero es verdad que hay un miedo que creo que está bastante extendido entre el movimiento ecologista y la gente que un poco nos interesamos por estas cuestiones, que es el miedo del negacionismo. Es que esta gente que tiene el poder lo que va a hacer ahora es ya no puedo negar el problema, ahora a ver cómo me forro con él, ¿no? Y ahí es donde quizá pues ahora mismo habría que poner yo creo que más énfasis en el desnudar a ese tipo de apóstoles del Sí. negacionismo, ¿no? Sin lugar a dudas, vamos, yo creo que el movimiento ecologista durante muchísimo tiempo ha tenido que trabajar fundamentalmente por hacer visible el problema y por combatir la negación, ¿no? Hay un libro maravilloso que conocerás sin duda, que es el de Mercaderes de la Duda, Naomi que Oreskes y Conway. sí, 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 que es un libro, yo creo que explica de una forma excelente cuáles son los mecanismos que ha habido para negar el cambio climático, que no fueron otros, ni los protagonizaron otros distintos, que no fueran los mecanismos que también, digamos, trataron de frenar la visibilización del tabaco como un problema de salud pública, o el agujero de la capa de ozono, o la lluvia ácida, ¿no? Los mecanismos siempre han sido los mismos, han sido primero negar, y cuando ya no era posible negar, por lo que se opta es por lo que Naomi Klein llamó muy oportunamente el capitalismo del desastre. Es decir, es convertir en negocio la propia destrucción. Yo creo que eso es una dinámica, es una característica del capitalismo como antropología, ¿no? Capitalismo, más allá de ser un modelo de producción, distribución y consumo, es una verdadera antropología, que está basada en la reducción, en la abstracción brutal de considerar que la riqueza es solo aquello que se traduce en variables monetarias, ¿no? Invisibilizando cuestiones esenciales que no pueden ser contabilizadas, o básicamente convirtiendo incluso la propia destrucción en riqueza. Vale más un río contaminado que un río limpio, porque hay que gastar en descontaminarlo. Vale más la guerra que la paz, porque la guerra, tanto en su momento destructivo como en su momento reconstructivo, tiene importantes repercusiones dentro del Producto Interior Bruto, ¿no? Por tanto, hay una deriva, la deriva negocionista que habéis titulado Antonio Turiel y tú, negocionismo, es una deriva que forma parte intrínseca de lo que es el modelo capitalista, que pretende hacer caja con la propia destrucción
y que lo que hace es generar negocio a partir de cosas terribles, es decir, pretende convertir no ya solamente la transición a las energías renovables, llamando energías renovables a una forma de energías renovables absolutamente subsidiada por el petróleo y dependiente de una enorme cantidad de minerales cuyos picos de extracción ya se han acabado, es decir, es obvio que necesitamos una transición a las energías renovables, pero a las renovables de verdad y en un contexto de gasto energético muchísimo menor, ¿no? Pero también, por ejemplo, cosas terribles, ¿no? O sea, las personas que se agolpan en las fronteras de Europa no solamente son personas a las que no se les permite hacer el mismo viaje que hacen las materias primas extraídas de sus territorios, no solamente son convertidas en población sobrante, sino que son convertidas en una materia prima, la del negocio de la seguridad de fronteras, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene el modelo capitalista para convertir en un negocio, en un nuevo espacio generador del crecimiento de las tasas de ganancia del capital, la destrucción, el empobrecimiento, el deterioro y la explotación en general, ya sea de seres humanos o de otros animales no humanos, es completamente, tiene una capacidad tremenda, ¿no? Por tanto, ese riesgo claramente existe, es decir, ya no el lavado verde, sino el capitalismo verde, que en el extremo se transforma, decimos provocadoramente, en puro ecofascismo, es una realidad que está ahí, ¿no? Y ahora la pelea ya no es por convencer a la gente de que tenemos delante un cambio climático de dimensiones potencialmente catastróficas o un agotamiento de recursos básicos o una pérdida de biodiversidad, sino que el reto es ver cómo se aborda eso, cómo se aborda, con qué criterios y con qué principios políticos. Por eso a mí no me gusta tanto hablar de decrecimiento como una propuesta política salvadora, sino prefiero hablar del decrecimiento como el contexto y el dato de partida inevitable del decrecimiento material, además, no el económico, el material, y prefiero hablar del tipo de propuestas políticas, éticas, que hacen de la redistribución de la riqueza y de la protección de todas formas de vida como los faros y la palanca de la organización de la vida en común y de la política pública. Sí, de hecho me venía a la mente ya antes de que dijeras la palabra mágica que a mí me erizan los pelos, es redistribución radical de la riqueza. Yo creo mucho, obviamente, en esto, pero ya me venía un poco a la mente el caso de un sociólogo que se llama Veblen, Thorstein Veblen, que él hablaba de alguna manera de que con el consumo ostentatorio, el problema que tienen las sociedades que se encaminan hacia un tipo de colapso es que cuanto más grande es esa brecha entre las clases privilegiadas y las clases no tan privilegiadas, pues obviamente, como somos monos, en el fondo, queremos mimetizar el comportamiento de alguna manera de esa élite y cuanto más grande es la brecha, más fácil es que de ahí, pues esa brecha acabe ocasionando un colapso, ¿no? Entonces, el otro día en una charla me salía una frase a mí que se me ha quedado ya y que me la voy a tatuar, creo, es la de que el único crecimiento sostenible a día de hoy es horizontal. Es decir, la única manera de hacer un crecimiento que sea sostenible es coger lo que tenemos y repartirlo, achatar ese crecimiento, ¿no? Claro, entonces, ¿qué propuestas crees tú que podrían ser útiles en ese sentido de achatar la diferencia, la brecha entre clases y un poco porque hay 50.000 ideas diferentes desde distintas perspectivas, ¿no? Pero yo creo que hay algunas como que tienen como mucha más fuerza que otras. No sé cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que hay o sea, desde el movimiento ecologista y en general los movimientos sociales que en este momento, y no solamente sociales, sino también políticos sociales, ¿no? Incluso gente de las instituciones que está pensando sobre estas cosas, tenemos una gran carencia, ¿no? Digo que es una gran carencia porque me parece que ahí habría que ponerse las pilas muy rápidamente, ¿no? Y es que creo que tenemos un fuerte conocimiento económico en cuanto a criterios dentro de la economía ecológica, la economía feminista, la economía social y solidaria, pero creo que falta mucha economía aplicada. Es decir, yo echo de menos y no conozco tantas personas que estén haciendo, que sean capaces de desarrollar un plan a 5 años, por ejemplo,
o un presupuesto o unos presupuestos generales del Estado desde la perspectiva desde una perspectiva que asuma ese inevitable decrecimiento y que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Creo que es muy, muy importante que eso exista, porque vamos a necesitar autoorganización y toda la que haya será maravillosa, pero si no queremos dejarnos a mucha gente atrás, sería tremendamente deseable que desde la política pública se lanzaran y se impulsaran las transiciones hacia metabolismos económicos que incorporen todas estas cosas. Y esto requiere hacer cuentas y hacer cálculos. Yo, por ejemplo, en el conjunto del Estado español, una de las personas que conozco, siempre lo digo porque he trabajado con él y he visto que es capaz de hacerlo, es Carlos Sánchez Mato, es decir, que se arremanga y es capaz de echar las cuentas, es capaz de hacer una propuesta y de mirar integralmente lo que es el conjunto de unos presupuestos y desde ahí decir, yo por ejemplo que no tengo ese conocimiento, se me ocurren cosas, digo, habría que tocar obviamente los impuestos, es clave, es decir, una fiscalidad verde y progresiva, de manera que no se provoquen cosas con tasas que no tengan una aplicación progresiva o de clase, no se provoquen cosas absolutamente injustas, como cosas ante las que se rebelaron los chalecos amarillos o que pueden ocasionar que al final quien tiene dinero y se puede comprar un coche mal llamado ecológico, un coche eléctrico, entra por el centro de la ciudad, mientras que quien no tiene dinero para hacerlo utiliza unos transportes públicos que por otro lado no están bien dotados, ¿no? Entonces el tema de la fiscalidad progresiva y verde me parece clave, como me parecen claves, por ejemplo, actuar sobre el marco de las ciudades, ¿no? La ciudad se lleva la parte del león de las emisiones de gases de efecto invernadero y es un auténtico sumidero de energía y de materiales. Y creo que, por ejemplo, en el marco de las ciudades, actuando sobre el modelo urbano, sobre la edificación, sobre el parque ya edificado, sobre los sistemas alimentarios y sobre el transporte, se pueden conseguir unos descensos, digamos, digamos, una reducción de la huella ecológica de la ciudad tremendamente grande. Creo que también, por ejemplo, podríamos pensar en la ordenación y en el planeamiento del territorio desde la perspectiva de las bioregiones o las ecorregiones, ¿no? Porque de alguna manera no podemos pensar en esta mirada tan absolutamente dual que tú decías antes, la dicotomía entre lo urbano y lo rural ha formado también una parte importante del imaginario y no hay ciudad si no hay medio rural y en este momento el medio rural está atacado por las buenas, o sea, cuando llega gente y gentrifica el medio rural y también por el ataque de la ciudad que convierte el medio rural en zona de sacrificio, ¿no? Está tremendamente atacado. Es decir, ordenar desde la perspectiva de la bioregión me parece clave. Más elementos que habría que poner en marcha es el establecer un sistema contable, un sistema nacional contable que incorpore indicadores multicriterio. No digo que haya que prescindir de los indicadores monetarios tipo renta per cápita o Producto Interior Bruto, pero no pueden ser los únicos. Es decir, hay que incorporar indicadores como son la huella ecológica, las emisiones de gases de efecto invernadero, la apropiación humana de la producción primaria neta, el requerimiento total de materiales o los tiempos que las personas dedican al trabajo y a sostener la vida, ¿no? No digo 80 indicadores, pero sí un conjunto de 5, 8 indicadores que den cuenta de las variables biofísicas y también del tiempo de las personas, que es la otra dimensión antropológica que sirve para sostener la vida y que lo reparta con justicia, ¿no? Hablaría también, y me parece clave, de la ley de extranjería, porque creo que uno de los compromisos éticos y morales y humanitarios más grande que tenemos ahora es el ver cómo vamos a hacer con aquellas personas que son expulsadas de los territorios en los que viven. Hablaría también de procesos de restauración, hablaría de una reforma laboral, de la reducción de las horas dedicadas al empleo, hablaría de un plan nacional de cuidados, entendiendo los cuidados como todo aquello que permite sostener la vida, es decir, que desde la perspectiva un poco más sectorial se nos ocurren muchas cosas, pero tienen que estar amparadas desde mi punto de vista en un marco, digamos, de economía y política aplicada que ponga esa vida en el centro.
Y que de alguna manera, pues sin que tenga que ser ni mucho menos el marco, ¿no? Pero el marco de la economía del donut, por ejemplo, de Kate Raworth con los límites planetarios, podría tener también algo que ver en esto. Absolutamente, ese marco yo creo que es un marco analítico tremendamente útil, ¿no? El Ujú, situar un techo ecológico que marca un horizonte, digamos, un límite, ¿no? Físico, y ujú, por otro lado un suelo de necesidades que marca aquello que todas las personas deben tener para no quedar expulsada en los márgenes o incluso fuera de la propia vida, define un campo de juego, un rosco, como dice Redward, ¿no? Define un campo de juego que es el único campo de juego en el que es posible crear vida segura, en el sentido de seguridad que a mí me gustaría que tuviéramos, porque muchas veces se llama seguridad al blindaje de las élites, y la ujú. seguridad es la reducción de las incertidumbres, que es lo que han perseguido los seres humanos en todo su proceso evolutivo, ¿no? La reducción máxima de la incertidumbre colectiva, ¿no? Por tanto, me parece que es fundamental, ¿no? Yo creo que ahora mismo, además, ese marco analítico nos permite ver las dos cosas a la vez. Nos permite ver que asumir y aterrizar a la materialidad de la tierra y de los cuerpos el conjunto de la vida en común es clave, y por otro lado la protección de todas las vidas también, es decir, el escudo que protege la vida humana, hablo de energía, acceso a la energía, acceso al agua, a los minerales, al alimento saludable, participación, cuidados y frenar el desbordamiento biosférico que en este momento tenemos, son dos cosas que tienen que ir de la mano, porque si no van de la mano, tenemos o ecofascismo o una destrucción mucho más acelerada de nuestra, digamos, de nuestros sistemas naturales que a su vez van generando mucha más desigualdad. Muy bien, pues bueno, a mí se me ha pasado volando, pero más o menos ya debemos de estar ahí en el límite. Así que te voy a hacer una ultimísima pregunta que yo creo que es el melón de los melones, y bueno, al menos uno de ellos, y que tiene que ver un poco con lo que hemos ido hablando, porque en el fondo el pensamiento complejo en el que estamos un poco, en el que necesitamos, ¿no? Ese pensamiento complejo que no caiga en dicotomías y en dualismos. Tú hablabas de bioregiones, estoy 100% de acuerdo en que hay que apostar por ello. De hecho, están, por ejemplo, las propuestas de Asamblea Ciudadana, que ahora se ha lanzado la del Estado, pero también va a haber de regionales, ya la de Cataluña, Navarra, creo que Baleares y, si no me equivoco, Cantabria y Castilla-La Mancha están también negociando. Valencia se ha empezado alguna gestión en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano. Pero al mismo tiempo, hoy, por ejemplo, Antonio Turiel te daba una charla de estas, que además la ha publicitado bastante, como diciendo, cuidado que voy a ir con todo, porque él de alguna manera está viendo venir también que hay muchísimo problema con la interconexión energética, ¿no? Lo que se ha hablado también del gran apagón y toda esta historia. Y entonces eso nos aboca a la complejidad de buscar soluciones bioregionales para, digamos, la relocalización de la toma de decisiones política y para un poco estar apegados al territorio, ¿no? Aterrizar, como diría Latour, pero a la vez tenemos que tener centralización de algunos sistemas como el energético, porque si no esto se va. Es decir, hemos construido un algo ya que no puede vivir solo de lo regional, sino que además hasta los problemas que tenemos son globales. Entonces, en ese marco un poco complejo, ¿cómo buscamos el equilibrio, ¿no? Entre la centralización inevitable y la descentralización y relocalización necesaria? Bueno, pues yo creo que de nuevo intentando mirar desde perspectivas que superen los dualismos, ¿no? Yo, por ejemplo, esto era como el viejo debate si, si estatalismo o autoorganización, ¿no? Y a mí, bueno, el estatalismo no, pero digamos yo soy una defensora de que tiene que haber propuesta institucional a escalas más grandes y que eso no se contrapone, digamos, con la autoorganización en el territorio. Yo creo que tenemos que intentar poner en marcha todos los proyectos y todas las propuestas que podamos a escala local, todas las que podamos, Uh -huh. fundamentalmente por dos motivos, ¿no? El primero de ellos es que es una forma de tejer poder colectivo y es una forma también de frenar el miedo y la desesperanza, es decir, la esperanza no es una cosa tibia o ñoña que hacemos descansar en otros lugares, ¿no? En otras personas. La esperanza
como dice Joanna Macy, es una esperanza activa y se transforma en esperanza cuando nos ponemos en marcha para hacer que aquello que deseamos pueda suceder, ¿no? Y yo creo que los proyectos locales, por ejemplo, lo que ha pasado con Som Energía, con cooperativas energéticas, con proyectos de agroecología, con dinámicas de cuidados compartidos, son absolutamente fundamentales porque nos convierten de nuevo en agentes y además nos permiten experimentar el éxito de hacer cosas en común, ¿no? que es una gran clave. Es decir, en unas sociedades tan individualizadas donde los grandes retos van a implicar repartirlo todo y compartirlo todo como nunca hemos hecho, ¿no? Digamos, la generación de sentido de comunidad es muy importante, ¿no? Y hay un segundo motivo que a mí me parece clave, y es que si finalmente quienes nos gobiernan no hacen nada, si finalmente no somos capaces de forzar esos cambios, eso que hagamos en lo local va a ser lo único que tengamos. Por tanto, es muy importante que no abandonemos ese espacio, ¿no? Pero en ese marco no dual, digamos, la clave es no abandonar lo grande, no abandonar la otra escala mayor. Y hablamos de la escala regional, hablamos de la escala estatal y hablamos de la escala supranacional, ¿no? Porque tenemos un problema transescalar que tiene abordajes distintos. A mí me parece que si consiguiéramos, por ejemplo, frenar o echar para atrás algunos de los tratados de libre comercio, ya hemos hecho mucho. Es decir, porque estamos eliminando blindajes importantes, ¿no? Si conseguimos un discurso y una mirada que entienda la migración y comprenda a la migración no como un enemigo, que no deshumanice, que no retire valor humano a los muchos seres que están siendo expulsados de otros lugares, tenemos otro camino importante recorrido, ¿no? Por tanto, efectivamente, vamos a tener que pensar además que cada tecnología y cada propuesta probablemente tenga una escala idónea diferente. Habrá cosas que solamente tengan sentido en lo más local. Por ejemplo, se me ocurre a mí una puesta en marcha de una dinámica de cuidados de personas mayores, personas pequeñas, personas en situación de especial vulnerabilidad, que a escala barrial yo creo que sería tremendamente eficaz, ¿no? Y probablemente sea la mejor escala. Pero luego tenemos, por ejemplo, unos sistemas sanitarios que pueden tener una expresión en los centros de salud locales muy grande, pero que requieran también hospitales más centralizados donde hay cosas que no puedes tener en un centro más pequeño. Es decir, que yo creo que cada cosa, cada propuesta y cada iniciativa tiene una escala adecuada y que una muestra de inteligencia va a ser encontrar la escala adecuada de cada tecnología o de cada propuesta, ¿no? Y eso requiere también, obviamente, un fuerte debate, ¿no? Pues nada, quedamos pendientes de ese debate para próximas ocasiones. Muchas gracias, Yayo. Muchas gracias a ti, Juan. Nada, Nada, nada. es Y además, gracias porque te noto la voz tomadita un Jo, poco. sí, sí, tengo la garganta hecha una mierda. O sea, no sé de qué, si es que es catarro o simplemente que hablo demasiado, pero vamos, tengo la garganta un poquillo así, que la estoy forzando hoy, sí. Vale, pues nada, Así que doble nada, gracias y mejórate mucho que te necesito. gracias. Muchísimas gracias por el hueco. Chao.